Hay momentos en los que sientes que todo terminó. No es dramatismo, es esa sensación silenciosa de que ya no hay nada más que hacer. Intentaste, te esforzaste, aguantaste más de lo que pensabas que podías, y aún así, llegaste a un punto donde todo se cerró. Una relación que se rompió, una oportunidad que no llegó, un camino que simplemente no funcionó. Y en ese momento, tu mente hace algo muy peligroso. Convierte un momento en una conclusión definitiva. Ya se acabó. Esto no era. Hasta aquí llegué. Y ahí es donde esta historia cambia todo. Porque hubo un momento en el que todo también parecía terminado. La cruz no parecía un proceso, parecía un final. Dolor, fracaso, silencio. Todo apuntaba a eso. Pero no era el final. Y ese es el error que tú estás cometiendo ahora mismo. Estás interpretando un momento como si fuera toda tu historia. Por eso este video es importante. Porque no necesitas motivación. Necesitas claridad. Y te voy a dar 7 lecciones de la resurrección. Para cuando crees que todo se acabó. No son frases bonitas. Son verdades incómodas. Pero si las entiendes, pueden cambiar completamente tu forma de ver lo que estás viviendo. La primera es esta. No todo lo que termina está perdido. Hay cosas que se cierran, no para destruirte, sino para reordenarte. Pero tú no lo ves así. Tú lo interpretas como pérdida. Pierdes una relación y sientes que fallaste. Pierdes una oportunidad y decides que no era para ti. Pierdes una etapa y concluyes que todo salió mal. No siempre. A veces no estás perdiendo. A veces estás siendo movido. Movido de un lugar donde ya no ibas a crecer. Movido de una dinámica que ya no te estaba construyendo. Movido de algo que ya había cumplido su ciclo. Pero como no era tu plan, lo llamas fracaso. Y ahí empieza el problema, porque reaccionas desde la emoción, no desde la comprensión. La segunda lección es esta. El silencio no significa ausencia. Este es uno de los puntos más difíciles, porque el silencio pesa. Cuando haces lo correcto y no pasa nada. Cuando esperas una respuesta y no llega. Cuando necesitas dirección y lo único que tienes es incertidumbre. Ahí es donde muchos se rompen, porque confundieron presencia con ruido. Pensaban que si algo estaba funcionando, iban a sentirlo, verlo, escucharlo. Pero no siempre es así. La tumba también fue silencio, y no significaba ausencia, significaba proceso. Y este es el punto donde tienes que hacerte una pregunta incómoda. ¿Estás en un final o en una transición que todavía no entiendes? Porque la forma en la que respondas eso va a definir lo que haces después. La tercera lección es esta. El peor momento no define la historia completa, pero tú haces exactamente eso. Tomas el punto más bajo y decides que ese es el resultado final. Te equivocaste, fallaste, te rechazaron, y con eso construyes una narrativa. Ya todo terminó. Pero no, eso es solo un momento, no es el desenlace. El problema no es lo que te pasó, es lo que estás concluyendo a partir de eso. Porque cuando conviertes un momento en una identidad, te quedas atrapado ahí. Empiezas a actuar como alguien que ya perdió. Empiezas a pensar como alguien que ya no tiene opciones. Empiezas a decidir desde la resignación. Y eso sí te termina afectando. No el momento, tu interpretación del momento. La cuarta lección es esta. No todo lo que duele te está destruyendo. Esta es difícil de aceptar, porque todos queremos evitar el dolor. Pero hay un tipo de dolor que no viene a romperte, viene a formarte. El problema es que no sabes distinguirlos. Sientes dolor y automáticamente asumes que algo está mal. Pero no siempre. Hay procesos que duelen porque te están cambiando. Te obligan a salir de lo cómodo.
te obligan a enfrentar lo que estabas evitando. Te obligan a crecer en áreas donde no querías crecer, pero tú haces lo contrario, sientes dolor y huyes. Y en ese momento, interrumpes el proceso que te estaba formando, no porque no podías soportarlo, sino porque no querías atravesarlo. La quinta lección es esta: rendirse antes de tiempo. Es el error más común. Nadie se rinde en el final. La gente se rinde justo antes del cambio, cuando ya no tiene energía, cuando ya no tiene claridad, cuando ya no tiene ganas. Ahí es donde se detienen y nunca ven lo que venía después. Esto es clave, porque tú no sabes en qué punto estás. No sabes si estás al inicio, en la mitad o justo antes del cambio. Y eso es lo más frustrante, porque no tienes garantías, no tienes señales claras, no tienes certeza, pero sí tienes una decisión: seguir o rendirte. Y si te rindes antes de tiempo, nunca vas a saber qué había del otro lado. Y eso es lo que más pesa después. La sexta lección es esta: volver a empezar. No es retroceder. Esto es algo que mucha gente no entiende. Creen que empezar de nuevo es perder. Pero no. Perder es quedarte en un lugar donde ya no hay vida. Empezar de nuevo es tener la valentía de no quedarte en lo que ya terminó. Pero el problema es el ego. El ego te dice: ya invertiste mucho, ya no puedes cambiar, ya es tarde. Y entonces te quedas, no porque sea lo mejor, sino porque no quieres aceptar el cambio. Y ahí es donde te estancas, no por falta de oportunidades, sino por falta de decisión. La séptima lección es esta: tu historia no se define en el momento más oscuro, se define en lo que haces después. Ese es el punto. No es lo que te pasó, es lo que decides hacer con eso. Ahí se define todo. Y por eso este mensaje es importante, porque tal vez tú estás en tu tumba, en ese lugar donde todo parece terminado, donde no hay respuestas, donde no hay dirección, donde no hay energía. Pero eso no significa que todo acabó. Significa que todavía no ves lo que viene. Y aquí es donde tienes que decidir: ¿te quedas ahí o te levantas? No cuando te sientas listo, no cuando tengas certeza, sino cuando entiendas que quedarte ya no es opción. Así que antes de rendirte, recuerda esto: la tumba no tuvo la última palabra, y tu historia tampoco. Si este video te habló, suscríbete, comparte esto con alguien que lo necesite, y quédate en este canal, porque aquí no venimos a entretenerte, venimos a confrontarte, para que avances.